En el marco de la 14ª edición de Jornadas Vizcaínas 2022, les saludamos, les invitamos a que nos acompañen en este conversatorio donde hablaremos de los efectos de la pandemia en la cultura, y por ello invitamos a los seminarios de cultura de Chihuahua, Colima y Baja California, Tijuana. Está Gustavo Macedo de Chihuahua, está Mónica Ríos de Colima, y también está con nosotros Vicky Magaña, es presidenta acá en Tijuana. Bienvenidos, vamos a charlar y le doy la voz a Vicky Magaña. Muchas gracias Jaime, y pues bienvenidos a todos ustedes que nos van a acompañar en este conversatorio, que pues se antoja bastante interesante. Y como bien mencionaba Jaime, pues tenemos ahora también como invitados a la corresponsalía de Colima con la presidenta Mónica Ríos Silva y también al maestro Gustavo Macedo Pérez de la corresponsalía de Chihuahua. Pues me voy a permitir antes que nada dar un pequeño resumen sobre pues un poco lo que han hecho y quiénes son los presidentes de esta corresponsalía. Iniciamos con Colima, que es una corresponsalía que próxima a cumplir, si no es que ya los cumplió, 64 años. Entonces, casualmente, estas tres corresponsalías probablemente son de las más longevas, que ya rebasan los 60 años. Bueno, voy a hablarles un poquito de la doctora Mónica Ríos. Mónica tiene maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima. Es becaria del IMSS y de CONACYT con especialidad en Medicina Interna en el Hospital Regional Universitario de Colima. Asimismo, es maestra de posgrados en Ciencias Médicas y en Ciencias Fisiológicas. Actualmente es la presidenta del Seminario de Cultura Corresponsalía Colima. Con relación al maestro Macedo, bueno, Gustavo Macedo, él es psicólogo social egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, catedrático en Comunicación y Cultura en el Instituto Superior de Arquitectura, y también ha sido editor de varios semanarios y revistas. Asimismo, ha desempeñado puestos en la función pública en diferentes dependencias pues del orden de la cultura. Compañeros, bienvenidos. Es un honor para mí tenerlos y pues me da muchísimo gusto que hayan acudido a este llamado y bueno, vamos a platicar ahora cuáles fueron los efectos de la pandemia en la cultura. Y yo me voy a permitir iniciar dándoles pues una pequeña semblanza, una pequeña perspectiva de cómo la vivimos en Tijuana. Probablemente haya algunas similitudes y bueno, después ustedes también nos platicarán su experiencia. En Tijuana, pues en realidad nosotros lo vivimos al inicio, pues yo creo como todos en nuestro país, ¿no? Con desconcierto y con desconocimiento sobre pues una situación que nunca habíamos vivido antes. Entonces fue el momento de implementar estrategias. Puedo destacar que la parte probablemente más sensible pues fue la pérdida de compañeros, ¿no? Como consecuencia de esta situación. Y bueno, de ahí, ¿qué pasó? Pues teníamos que tener la capacidad de adaptarnos ante unas circunstancias, pues por lo menos nunca antes vividas por nosotros. En este sentido, a mí me gustaría abordar este tema también desde dos perspectivas, la de los artistas y la perspectiva o el ángulo de las instituciones culturales, que fueron dos realidades de alguna forma diferentes. Ante esta situación, muchos de los artistas que vivían y trabajaban y su sustento era realmente pues el ejercicio de su actividad artística, se vio mermada bastante, muchísimo. Entonces sí nos encontramos con estas perspectivas. Por el lado de las instituciones probablemente no sufrieron tanto como los artistas, porque si bien es cierto tuvieron que adecuar sus programas y tuvieron que encontrar nuevas estrategias, pues de alguna manera estaba el esquema de la institución, entonces estaba un poco protegido ese aspecto. En cuanto a la parte de los artistas, algunas disciplinas fueron muy difíciles de poderse adaptar a la parte virtual, no a la parte presencial.
Entonces se tuvieron que abrir nuevas posibilidades dentro de áreas tan presenciales o tan físicas como las artes escénicas, como la danza o como el teatro. Y bueno, de ahí también surgió la creatividad. Irremediablemente, ante una circunstancia como esta, el artista tuvo que crear nuevas formas. Y bueno, fuimos testigos de ello al ver gente de danza que creaba en espacios, en su casa, en su departamento, o sea, rutinas, en fin, pero estábamos conectados afortunadamente gracias a la tecnología y a los avances que nos permiten, como ahora, poder a distancia comunicarnos. Entonces, esta parte creativa se vio, se abrió otro campo, nuevas perspectivas a través de la parte virtual o a distancia. Y bueno, por el lado de las instituciones, pues crearon programas. Yo recuerdo que desde el principio, cuando empezaron las campañas de Quédate en casa, el mismo Secut inició con una campaña donde pedía el testimonio de muchos de los artistas y de la gente del medio que diera estos mensajes a la comunidad de quedarse en casa, de guardarse, de tener cuidado. Entonces, fueron campañas que se fueron adecuando a las circunstancias que estábamos viviendo durante esta contingencia pues de salud pública. También hubo campañas de apoyo. Debo también mencionar que, como les decía, muchos artistas se vieron también en la situación pues de pedir apoyos. Se crearon grupos para apoyar, para crear despensas y entregarlas a las personas que así lo requerían de nuestra comunidad. Y bueno, también por otro lado fue el crear estos nuevos vínculos, crear nuevas audiencias, llegar a diferentes públicos a través de la virtualidad a distancia. Y bueno, en cuanto a lo que corresponde a la corresponsalía Tijuana, pues también nos tuvimos que subir a las redes sociales. Tuvimos que utilizar el Zoom y el Google Meet y estar en contacto por WhatsApp y bueno, todas estas redes sociales. Y lo vimos como un claro ejemplo en el Comité Nacional. El Comité Nacional también se vinculó con todas las corresponsalías. Tuvimos reuniones virtuales a nivel nacional y también ellos emitieron estas cápsulas en donde los miembros, pues, que son miembros siempre muy destacados del Comité Nacional, daban sus charlas, sus pláticas, sus conferencias, que habitualmente las hacían presencialmente o viajaban a diferentes estados de la República. Se creó este círculo de conferencias, pero el trabajo no paró. Y bueno, también se fortalecieron definitivamente en nuestro caso los lazos con otras instituciones culturales y participamos a distancia con la Sociedad de Historia, con los colegios médicos, con diferentes instituciones vinculadas al seminario en el área de cultura, en donde también tuvimos participación. Ahora, ¿qué les puedo decir que festejamos durante esta época que tuvimos de encierro? Pues tuvimos que hacer una posada virtual, por ejemplo, pero la posada no se detuvo. Hicimos nuestra posada virtual, cada quien en su casa, brindamos y hubo música. Entonces, fue algo muy interesante porque nunca lo habíamos vivido. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de hacerlo, de sentir que estábamos conectados a pesar pues, de las restricciones físicas. También tuvimos una noche mexicana, festejamos el 16 de septiembre, hubo conferencias. En lo personal, yo tuve una experiencia muy, muy interesante que fue el tomar un taller de teatro virtual. El maestro estaba en Puebla y los demás alumnos estábamos en diferentes partes de la República. Como siempre fue un problema los horarios, ¿verdad? Que pues no coincidíamos, pero fue algo muy interesante esta experiencia del taller virtual. Y nuestras juntas mensuales, que bueno, nunca las suspendimos, siempre las llevamos a cabo. Pues en términos generales, yo les podría decir esto de cómo se vivió aquí en esta región. Digo, a grosso modo y muy someramente les comento esto y ahora sí, pues me gustaría escucharlos a ustedes. Y pues iniciaríamos con la doctora Mónica Ríos para que nos platique algo de la experiencia que ellos tuvieron allá en Colima. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes y pues de este tema que pues es el motivo de nuestras corresponsalías, ¿no? La cultura.
Yo dividiría nuestra experiencia como en 3 etapas, ¿no? En la pandemia. La etapa inicial, que fue así como que el choque, en donde teníamos mucho miedo, no sabíamos qué iba a pasar, todavía no sabíamos lo malo que podía llegar a ser, y que a lo mejor ilusamente pensábamos que iba a ser cortita, que todos nos encerramos, que dijimos a lo mejor, pues 15 días de las vacaciones, bueno, un mes. Bueno, a lo mejor en 3 meses ya se acabó. Y entonces, bueno, al menos en el caso de nuestra corresponsalía fue como así, pues paramos todo, ¿no? Se suspende todo, se para todo y dices, bueno, es lo normal, es lo esperado. Habría comunicación más así como de para estar al tanto, que afortunadamente nosotros no tuvimos pues pérdida de compañeros por esto, pero sí fue como que un alto total, porque pensábamos, como yo creo que todo el mundo, que no iba a ir tan larga la cosa. Entonces esa fue como la primera etapa. Pero después viene esta segunda etapa donde la más larga, ¿no? El confinamiento, donde ya empezábamos a visualizar que no iba a tener un fin próximo, y que el encierro empezaba a ser mella en nuestra salud mental. Y entonces identificamos que la cultura iba a ser una de las herramientas que podían apoyar a que las personas pudieran sobrellevar mejor esta pandemia. Se decide, pues tenemos que volver a trabajar, tenemos que buscar cómo, ¿no? Y aquí el reto fue, como menciona Vicky, pues aprender, ¿no? Aprender a usar estos formatos digitales, a usar las plataformas. De repente usábamos un nuevo lenguaje que ni por aquí nos pasaba que existía, ¿no? Y que nos tuvimos que pues alfabetizar en la cuestión digital. Y empezamos a sentirnos, yo creo que hasta cómodos. Ya después, al final, nos hicimos expertos. Creo que esta segunda etapa fue esa combinación de que las personas estaban buscando ver y oír otras cosas que no fueran la pandemia, porque al principio, bueno, yo así lo percibí personalmente y creo en la familia. Al principio nada más querías ver la noticia, ver qué sucedía, qué seguía, ver cómo íbamos. Ya cuando pasaron algunos meses, dices, ya no quiero oír nada de COVID y quiero ver otras cosas, quiero tener mi mente ocupada en otras cosas. Y nosotros como generadores de contenido cultural, pues también queríamos comunicar lo que estábamos haciendo, y eso también nos ayudaba a nuestra salud mental. Entonces hubo esa combinación de necesidades y se tuvo que aprender para poder lograr este objetivo. Y la última etapa que creo que todavía estamos en ella, que es cuando ya viene el desconfinamiento y viene todavía este temor, pero ahora hasta dónde será conveniente, cuántas personas, el mismo lugar de siempre ya no es el ideal. Entonces adaptarse o buscar nuevos escenarios físicos, pero también aprovechar lo aprendido. Como bien lo dice Vicky, como este es el ejemplo, ¿no? que tenemos la posibilidad de tener a personas de todo el país o incluso del mundo en eventos que antes no iba a ser posible de otra manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros retomamos el trabajo ya híbrido, pues estuvimos claros de que no íbamos a dejar ya estas plataformas, ¿no? Que íbamos a seguirlas aprovechando, pero también tuvimos claro que era necesario pues el contacto directo humano, que implica a lo mejor a la salida del evento, platicar con las personas afines a nuestros gustos, interrogar más dirigidamente al ponente de algún tema en especial, todo eso que pues en las plataformas no tenemos necesariamente. Entonces, creo que en estas 3 etapas todas nos dejan aprendizajes, todas fueron retadoras, que son difíciles y nos van a dejar marcados, ¿no? Porque si bien, como les decía, no tuvimos pérdidas de los miembros del seminario, pues evidentemente todos tuvimos a alguien querido, algún conocido que nos dejó. Y entonces
pues será un aprendizaje, pues no a la buena, fue por necesidad, digamos, pero finalmente creo que podemos hablar que la mayoría de los miembros, y yo creo que puedo decir de las corresponsalías, vamos a seguir aprovechando lo bueno que nos dejó, como el podernos comunicar de esta manera, ¿no? Eso creo que ahorita ya estamos retomando, y a la hora de retomar ya tenemos claro que que estamos programando tanto actividades presenciales como actividades híbridas y aprovechar estas ventajas, ¿no? Esa es la experiencia que hemos tenido en la corresponsalía. Muchísimas gracias, Mónica. Pues sí, excelentes conclusiones, como lo planteas tú, definitivamente, pues yo creo que así lo vivimos la mayoría, ¿no? También. Pero sí, lo que mencionas también, esta parte de la hibridez, ¿no? El poder ahora poder trabajar en estos dos formatos. Y Jornadas Vizcaínas, este evento en el que formamos parte con este conversatorio, es un claro ejemplo de ello, porque Jornadas Vizcaínas siempre había sido presencial, ¿no? Entonces, con el confinamiento y toda esta cuestión de la pandemia, pues tuvieron que migrar al formato, pues a distancia virtual. Y fue también algo muy interesante para nosotros, ¿no? Descubrir que había también estas nuevas formas y que a través de estos canales, pues podíamos llegar a muchísima más gente, y que también podíamos, como tú lo mencionabas, tener a gente que probablemente en otras condiciones pues hubiera sido mucho más difícil tenerlos de cualquier otra parte del país o del mundo. Muy bien, gracias. Pues ahora me gustaría cederle el uso de la voz al maestro Gustavo Macedo, que pues desde Chihuahua nos acompaña. Él es presidente también de la corresponsalía. Y bueno, yo creo que ustedes son de los más jóvenes presidentes que tenemos, pero a pesar de la juventud, veo que es gente muy entusiasta y con mucho cariño hacia el Seminario de Cultura y hacia cada una de sus corresponsalías. Gustavo, me da mucho gusto saludarte, que yo ya tuve la oportunidad de participar con ustedes en una reunión con los compañeros de Chihuahua, que fue una plática muy linda en una sesión ordinaria que ustedes tuvieron. Bueno, pues ahora sí me gustaría, y nos gustaría a todos, escuchar pues tus comentarios al respecto de esta situación que vivimos y cómo lo vivió Chihuahua. Adelante. Sí, gracias, Vicky. Saludos a Vicky y a Jaime en Tijuana, a nuestra colega Mónica en Colima y a toda la gente que nos haya encontrado en esta transmisión, ya sea hoy mismo o más adelante. Sí, creo que hay poco por agregar. Las vivencias deben ser muy parecidas para todos en la República. Todo lo que fuimos viviendo, el primero la etapa de pánico, después la etapa de comenzar a dominar la situación, a adaptarnos y eventualmente adentrarnos en esta nueva normalidad, que yo prefiero llamarle la nueva anormalidad, porque en esto no me parece muy normal todavía, ¿no? Creo que muchos en un principio intentábamos forzar las cosas y pretender que no pasaba nada, que era todo igual, nada más que en vez de estar juntos estábamos en una pantalla de Zoom, que es algo que veíamos, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Era de que niños pónganse el uniforme y pónganse enfrente de la pantalla, y te decían los expertos, no, tú para trabajar, busca un espacio en tu casa donde puedas estar aislado, en paz, y que tengas, y yo así de, ese espacio no existe en mi casa, o sea, tengo una hija adolescente, 2 niños pequeños y 2 perritos, o sea, ese espacio simplemente no existe, ¿no? Y bueno, poco a poco nos daba pena mostrar nuestros entornos privados en esas pantallas, hasta que yo la verdad entendí que no era mi vida privada invadiendo mi vida pública, sino todo lo contrario, era mi trabajo y mi vida pública invadiendo mi vida privada. Entonces, todos fuimos viendo este proceso de adaptación. Para nosotros en Chihuahua fue complicado. Soy el segundo miembro más joven de la corresponsalía. Yo tengo 44 años, entonces sí tenemos un promedio un poco avanzado. Saludos a mis compañeros con todo respeto, desde luego. Y bueno, afortunadamente no tuvimos ninguna pérdida tampoco, a pesar de que 3 de nuestros compañeros pasan de los 75 años de edad, que los ponen en un grupo vulnerable. Pero nos da mucho gusto todavía contar con su sabiduría y experiencia como parte del grupo. Y para muchos de ellos sí era un reto poder encender un Zoom, poder conectarse a través de una cuenta de Google Meet. Hay un par que todavía hasta la fecha dicen, yo no lo entiendo, esto no me gusta, pero bueno, nadie lo escogimos, ¿no? Nadie queríamos estar en esto.
Y la vida cultural en Chihuahua, pues desde luego que se vio afectada, primero con la asistencia física a los eventos. Entonces encontramos los museos cerrados, las salas de concierto vacías, y no era nada más la cuestión de poder presentarle a la gente su oferta cultural habitual, sino que de cierta manera se detuvo la producción, ¿no? Las orquestas no podían ensayar, se tenían que juntar en grupos de 2 músicos, no podían ensayar de manera simultánea, y empezamos a inventarnos otra manera de hacer las cosas. Poco a poco descubrimos cosas que en su momento fueron soluciones urgentes a un problema inmediato, que después nos dimos cuenta que podíamos adoptar y nos podíamos quedar, ¿no? Que en el momento a lo mejor no era nuestra opción A. Recuerdo muy claramente un taller que impartieron unos compañeros que hacen teatro y dieron un taller para fabricar máscaras teatrales. Sí, esto lo publicaron en una página de Facebook, en donde tienen alrededor de 3,000 seguidores, y estaban muy tristes porque sus estadísticas les arrojaba que nada más 40 personas habían visto el video desde el inicio hasta el final. Y yo me acerco con Andrea y le digo, Andrea, imagínate que impartes un taller de elaboración de máscaras teatrales y tienes a 40 personas en el taller. Es un mundo de gente. Sí, o sea, son eventos en los que siempre tenemos 4 o 5 asistentes. Entonces vamos abriendo estas posibilidades, ¿no? Sí, es muy rico contar con nuestros miembros titulares del seminario en vivo, pero cuando no se puede, podemos tenerlos por esta ventana, ¿no? No podemos negar, sí, no hay nada como el vinito de honor al final, platicar en corto y demás, pero esto nos acerca de manera más sencilla a gente que podría no estar tan cerca, para que podría ser más complejo moverse de manera física. A mí me dio mucho gusto esta cuestión de la clandestinidad en la cultura. La gente que se reunía de manera tal vez irresponsable y definitivamente clandestina a intercambiar piezas de arte, artistas gráficos que decían, pasa la voz, voy a abrir mi estudio hoy en la tarde, voy a tener tal vez unas cervezas, un sotol, un vinito, y quiero mostrarles a 20 invitados mi nueva colección, ¿no? Creadores musicales que nos citaban en estudios para mostrarnos sus nuevas composiciones o compartir algo, que eso demuestra la necesidad humana que tenemos de acercarnos a expresiones culturales y artísticas que a veces pensamos que es lo último que la gente pensaría, pero ahí estábamos todos a escondidas, ¿no? Nadie suba fotos a Facebook, porque luego te dicen que irresponsables y demás, pero aunque había un riesgo de salud, no podíamos evitar asistir a estos eventos clandestinos. Me imagino que también se han de haber presentado algunos en sus localidades, no siempre pensándolos así, ¿no? Pero seguramente más de uno de ustedes dijo, oigan, puros amigos, no vamos a invitar a nadie fuera y todos con cubrebocas, nos vemos en mi casa y vamos a hacer tal cosita, ¿no? Y vamos a escuchar esto, les quiero compartir un disco que compré, qué sé yo. Entonces, bueno, encontramos nuevas maneras de compartir, de demostrar que sí nos interesa la cultura, que sí nos interesan las artes. Yo, la verdad, siempre reniego mucho de este clamor de la comunidad cultural de decir, es que a nadie le interesa, es que nadie quiere. La gente le interesa, la gente quiere, nada más hay que saber ponerlo a la mano de todos, y creo que esta pandemia lo dejó muy en claro. Incluso el acercamiento que tuvimos entre Chihuahua y Tijuana, pues ya estábamos un poco faltos de ideas de qué hacer con nuestras sesiones mensuales, y dijimos, bueno, ¿qué pasa si invitamos a colegas y nos conocemos un poquito más entre nosotros, ¿no? Que no, es realmente poco lo que sabemos de qué sucede en nuestras otras corresponsalías de la República. Invitamos a Vicky, Vicky me invitó a mí, participé hace un año también en sus jornadas vizcaínas. Pues ya está aquí un nuevo lazo, ¿no? Que tenemos entre Tijuana y Chihuahua, que ahora lo expandimos también a Colima con Mónica. Participamos este año en un foro de UNESCO preparándose para el encuentro de Mondiacult, que va a ser en México, en la Ciudad de México este año, y el tema era Resiliart. Ese era el título de este foro virtual que se hizo por ahí de marzo a abril, preparándose para el encuentro presencial ahora en octubre, en donde los creadores o gente involucrada en cultura, arte, patrimonio y demás compartir sus experiencias, ¿no? De qué pasó, qué cambió, qué vamos a hacer diferente, qué nos quedamos, qué queremos olvidar para siempre. O sea, creo que dentro de lo malo hay cositas que pudimos haber rescatado, y ahora nos da mucho gusto encontrarnos
Y qué bueno que valoramos ahora el poder estar juntos, el poder tener nuestra sesión mensual ordinaria juntos con mis compañeros, el estar en una exposición, una presentación de un libro, escuchar a la gente de cerca, brindar con nuestra copita de vino tinto al final con quienes más están interesados. Ya tuvimos nuestro primer evento presencial nosotros hace poquito más de un mes, tuvimos una conferencia. Yo decía a mis compañeros, de verdad, si era un evento para 80 personas, si llegan 10 personas nada más, o si llegan 300 personas y se quedan 220 afuera, voy a estar igual de sorprendido. O sea, no tengo ni idea de qué ha pasado en estos 2 años, ¿no? Tuvimos un muy buen aforo, se nos llenó la conferencia, se nos quedaron unas 15 personas afuera. Entonces, bueno, se nos habla de la sed que tenía la gente por volver a estar juntos. Y creo que esto es insisto, una gran demostración de que sí hay interés. No, o sea, las cuestiones de cultura, arte y demás, no es algo que tengamos que poner a la gente con calzador o que tengamos que obligarlos o engañarlos para acercarlos. Ahí estaba el hambre, ahí estaba el interés, quedó muy de manifiesto. Y pues qué bueno que muchos logramos salir de esto adelante, ojalá hayamos aprendido algunas cosas que podamos adoptar y hayamos aprendido también lo que no nos gustó para que no se repita y podamos continuar con nuestra vida cultural activa como nos gusta. Perdón, perdón, gracias, Gustavo. Pues mira, qué interesante lo que nos platicas, porque precisamente este conversatorio se trata de eso, ¿no? De poder intercambiar todo este tipo de vivencias y de situaciones que cada uno en nuestros estados vivimos. Entonces, bueno, partimos de lo que tú mencionabas, ¿no? Se crearon esta especie como de grupos pequeños o que le llamaban como burbujas, en donde todo el mundo se cuidaba y podíamos como compartir un poquito o estar o vernos o charlar. Y fue algo también muy interesante lo que mencionas y yo coincido contigo, que fue una oportunidad de valorar lo que teníamos, que probablemente lo dábamos por hecho, ¿no? El podernos reunir y brindar y estar reunidos en una sala, en un museo. Y de repente era impactante ver todos estos espacios vacíos y ver de repente también pues nuestras ciudades y nuestras calles y toda esta parte en la que pues los eventos masivos desaparecieron y fueron las alternativas de ver los conciertos a distancia, a través de internet. Entonces, fue también volver un poco a la imagen y a toda esta parte también creativa en la que regresamos a los libros, regresamos a la lectura, regresamos a la interacción familiar, a estar más en contacto, en charlar y en tener esta introspección y en estar también más en un contacto más íntimo con nuestra familia. Lo que también mencionas sobre la cuestión que de repente estabas dando una plática, una charla y el perro ladraba y el niño se atravesaba y pasaba el señor del carrito de los tamales o de la nieve y todo este tipo también de situaciones que fueron pues de alguna manera, ¿no? Que las tenías que integrar y que todo el mundo sabíamos, pues es que es la vida, es la realidad. Entonces, fue algo muy interesante, ¿no? Cómo tuvimos que adaptarnos, integrar todo esto. Y al final, como ustedes mencionan, ¿no? O sea, ¿con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos? Aquí estarían los pros y los contras. Y yo le preguntaría a cada uno de ustedes, y ahora empezaría con Gustavo, ¿cuáles serían para ti los pros y los contras? ¿Con qué te quedarías de esta experiencia que tuvimos y qué preferirías, pues, no sé, eliminarlo o cambiarlo o simplemente, pues, no ponerlo más en práctica? Gracias, Vicky. Sí, definitivamente los pros es la facilidad para participar en cuestiones a distancia, que pueden ser desde cosas muy pequeñas como hacer una junta previa a un evento que antes te tomaba, no sé, en la ciudad de Chihuahua algo que nos queda muy lejos, pueden ser 25 minutos de conduciendo, que sé que no es nada comparado con otras grandes metrópolis,
pero son 25 de ida, 25 de regreso, es casi una hora en el auto, llegar al punto donde lo vamos a encontrar para tener nuestra reunión de 10, 15 minutos, saludar, uno llegó tarde, se repite la junta y ahora es nada más nos vemos en Zoom, nos conectamos 10 minutos, nos ponemos de acuerdo y nos vemos en la tarde para nuestro evento, ¿no? Entonces creo que eso lo hace bastante más práctico. Igualmente, yo tengo durante la pandemia comencé a tomar un taller literario en línea con el maestro León Plasencia Añol, y ahora que ya se acercaba todo el regreso, decían todos, qué bueno que va a poder ser presencial, y yo, no, espérense, están todos en la Ciudad de México, pero yo estoy en Chihuahua, yo prefiero que sea por este medio, ¿no? O sea, creo que hubiera sido imposible haber participado en una clase, en un taller permanente de un hombre como es Plasencia Añol. Ya tengo 2 años en el taller, es cada semana, cosa que nunca hubiera pasado de no habernos acercado a este modelo virtual, ¿no? Creo que es algo que nos quedamos. En las cosas negativas, obviamente la falta del contacto humano, creo que eso ni siquiera vale la pena que expandamos en ello. Hay sin duda expresiones artísticas que no se pueden valorar por este canal. No podemos apreciar una pintura, no podemos apreciar una escultura. Podemos conocerla y estudiarla, ¿no? Yo les puedo mostrar este trabajo que es de un ilustrador chihuahuense, que es Luis Zafa, y sí les puedo platicar y tal vez ustedes más adelante la encuentran, van a saber porque vieron aquí la imagen de Luis Zafa, pero es imposible que ustedes aprecien lo que yo estoy apreciando en este momento enfrente de la pieza, ¿no? Será más complicado una escultura o una pieza arquitectónica. Y además, pues todo ese tiempo que pasamos frente a las pantallas, leí un ensayo de un filósofo que no tomé nota antes para citarlo aquí de manera más correcta, pero que decía que definitivamente en estos 2 años nos convertimos en la generación de seres humanos que más tiempo han visto su propio rostro, ¿no? Si de por sí ya teníamos las selfies y demás, y ahora están esos estudios en donde cuando estamos conectados en un Zoom, creo que el 60 o 70% del tiempo no estamos viendo a quién habla, estamos viendo nuestra propia imagen para ver si estamos viéndonos correctos, si nos tenemos que enderezar, si no me veo con papá, y demás, ¿no? Entonces creo que sí fue una especie de distrofia que pudimos haber padecido en nuestra percepción de nuestros rostros y de nuestros compañeros. Seguramente ustedes conocieron gente por Zoom que ahora se han encontrado en persona y sí es un poco extraño ver a la gente fuera de la pantalla cuando la conocimos en pantalla. Entonces creo que serán mis aportaciones en este punto. Muy bien, excelente, excelente, Gustavo. Pues ahora iría a la misma pregunta para la doctora Mónica Ríos. ¿Cuál consideras tú que serían los pros y los contras de esta situación que vivimos? Bueno, definitivamente me quedo también con la posibilidad de aprovechar el aprendizaje digital que tuvimos, ¿no? Me parece que este es el mismo pro, es el mismo contra, y ahorita les voy a explicar por qué. Nos permite, como ya se ha comentado aquí, ¿no? El contacto con nuevas personas, con las personas que ya conocíamos, pero que por la situación no nos podíamos reunir, a personas en larga distancia, de manera asíncrona, es decir, podemos dejar nuestro material y más personas después pueden acceder a él. O sea, creo que esto de la digitalización de los contenidos, que es algo que ya se tenía, había material ya de hecho, y que no lo habíamos querido usar porque estábamos renuentes. Y ahora ya nos obligó la situación de usarlo, creo que vamos a ser más flexibles en aceptarlo. Pero eso también dejó el contra que yo veo, ¿no? Y por lo que no podemos dejar las actividades presenciales. Y no solo es el contacto humano directo, sino la evidencia de la falta de un soporte, digamos, técnico para que todas las personas accedan a esta virtualidad, como debiera de ser. Entonces, si yo quisiera, o sea, sí llego a más personas, pero son las personas que están con el acceso al Internet, con el acceso a una pantalla de cierta calidad, pero me sigo quedando sin el acceso a muchas otras personas que creo que siguen siendo pues uno de los objetivos principales, yo creo que de muchas corresponsalías y del seminario en general, ¿no? La difusión de la cultura
pues a todos los niveles y en estos niveles más vulnerables. La virtualidad no siempre lo permite porque requiere estos prerequisitos para poder lograrse, ¿no? Entonces sí, tiene estas ventajas, pero la dificultad es que no necesariamente llega a todas las personas que queremos que lleguen o a los grupos particulares que queremos que lleguen. Y creo que eso a nivel educativo se quedó claro y evidentemente en todas las formas de difusión a través de estos medios, pues sigue siendo, yo creo, un problema. Sí, sí, definitivamente, doctora, sobre todo en el campo de la educación, ¿no? Vimos que pues muchos niños y en muchas comunidades no se tenía el acceso o la posibilidad de poder conectarse y de poder recibir la educación a distancia. Y también pues nos dimos cuenta, ¿no? De cuánta deserción también hubo y cuántas limitaciones hubo en este aspecto, ¿no? En el aspecto educativo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora pues le pasaría el uso de la voz a Jaime Chaides para, Jaime, si tú quieres hacer algunas preguntas, pues nos gustaría que participaras también de esta charla. Adelante. Y quisiera hacer algunos apuntes respecto a la relación que tiene Ana con Chihuahua y con Colima. Por ejemplo, aquí vive una gran escritora que llegó de Chihuahua, Julieta González Irigoyen. Es una mujer que ha hecho poesía, cuento, ha sido activista, ha sido periodista. Llegó de Chihuahua. Gracias. También un director de Tijuana, Armando Pesqueira, durante muchos años estuvo dirigiendo la Armónica de Chihuahua. Es otra forma de relacionarnos. Y por supuesto, en Colima tenemos al gran periodista Óscar Genel, que se convirtió en un símbolo de la ciudad y llegó un día de Colima. Tocó conocerlo, me tomó aprecio, pues, de saber que yo también nací en Colima. Y hay otro locutor que murió hace apenas unos 2 años, Manuel Suárez Soto, quien fue muy importante para la comunicación en Tijuana. Hay un bailarín, Carlos J. González, es el director de Péndulo Cero, es un gran colimote. Y por supuesto Rubén Vizcaíno Valencia, que él nació en Comala. Es la relación que tenemos con los estados y es algo que yo quería comentar. Bueno, también desgraciadamente nosotros padecimos la muerte de directores de teatro en la pandemia, Eber Axel, Soco Tapia, Ángel Nozagaray y Fernando López Mateos hace apenas un mes. Algunos sí fueron COVID, en el caso de Eber y de Soco. Nozagaray fue un cáncer y López Mateos debe haber sido un infarto, sin tomar en cuenta pues, otras más personas en otras áreas. Eso fue algo doloroso. En lo personal, a mí como periodista me sirvió mucho el desarrollo de lo virtual, que pude entrevistar a la escritora Rosa Montero, que estaba en Portugal, al escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes, que estaba, bueno, ya no sé si estaban en Costa Rica o en España, porque el dictador de Nicaragua no quiere dejarlo vivir en Nicaragua. La escritora colombiana Pilar Quintana, que es un premio Alfaguara también, obviamente Lloro, Elmer Mendoza. Esas son las ventajas de todo esto que estamos haciendo. Seguramente vamos a tener relación con Colima y con Chihuahua con más frecuencia. Bueno, de entrada me comprometo a comunicarme con la doctora Mónica Ríos para establecer alguna actividad mensual, alguna conferencia, algún encuentro de opiniones, pero estas son las ventajas. Yo no quiero pensar en las desventajas. Muy bien, Jaime. Pues sí, definitivamente creo que han sido más las ventajas que las desventajas, ¿no? Entonces, pues esta parte de la hibridez creo que la vamos a continuar, va a seguir estando presente independientemente de las condiciones de salud pública que se presenten en el futuro. Creo que estas nuevas formas que descubrimos de comunicación, de poder estar enlazados, incluso del trabajo a distancia, que también contribuyen, ¿no? De alguna manera a evitar el gasto energético, el desplazamiento, el tráfico, el tiempo, muchas situaciones que de alguna forma vienen a ayudarnos y vienen
a beneficiar a la colectividad. Muy bien, pues me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de saludar los compañeros, colegas, seminaristas, presidentes de estas corresponsalías, que también pues quisiera destacar que la corresponsalía más antigua, que tiene 69 años, es la corresponsalía de Chihuahua. O sea que Chihuahua no solamente es el estado más grande del país, sino también es la corresponsalía más antigua. Entonces, a ver, perdón, platícanos. tengo una precisión al respecto. Justamente anoche tuvimos nuestra sesión ordinaria de este mes y desde luego le comenté a mis compañeros estar aquí con ustedes. Y resulta que les compartí la fecha equivocada. Nuestra corresponsalía data de 1947. Entonces, este año cumplimos 75 años y qué bueno que salió el tema para el tema de este conversatorio, porque si no se nos hubiera pasado los 75 años casi sin darnos cuenta. Entonces, sí, estamos cumpliendo 75 años este año. Maravilloso, pues mira, me sorprende porque yo con 69 decía, wow, es una corresponsalía la más antigua, ¿no? Son nuestros hermanos mayores, pero no, pues ahora me sorprendes doblemente, ¿no? Con esta cifra que me Con esta das. precisión. Pues, sí, no, excelente, pues es un orgullo realmente que una corresponsalía haya permanecido tanto tiempo y siga vigente. Entonces, pues muchísimas felicidades. Ojalá que la celebración del próximo cumpleaños de la corresponsalía, pues sea compartido con todos nosotros, porque realmente que sí son un gran ejemplo para el Seminario de Cultura a nivel nacional. Y bueno, tengo también otro dato con relación a Colima, que Colima tiene 64 años. ¿Estoy en lo correcto, Mónica? Es correcto, en enero cumpliríamos, bueno, perdón, en febrero cumpliríamos los 65. Entonces, pues sí, también no somos tan jovencitos, pero sí es de las más antiguas, pues también la corresponsalía. Es curioso porque todas las corresponsalías van a cumplir años exactos, 75, 65 y 50. Pues sí. Fíjate que bueno, qué buena observación nos haces, Jaime, porque sí, efectivamente nosotros en mayo cumpliremos 60 años la corresponsalía de Tijuana y Colima 65 y Chihuahua 75, ¿verdad? Entonces, wow, pues miren, los números también coinciden de alguna forma, ¿no? Así que pues esperemos que podamos también felicitarnos mutuamente y que compartan las festividades y la manera en la que vayan a celebrar estos años, pues con todos nosotros. Bueno, pues yo no me resta más que agradecerles infinitamente el que hayan estado, que hayan tenido también a bien compartir todos estos conceptos muy valiosos. Pues me congratulo también de tener compañeros tan preparados y que estén presidiendo estas corresponsalías que sin duda realizan un trabajo muy importante y que podamos estar vinculados y que podamos continuar con esta hermandad para poder pues de alguna manera seguir adelante con los principios básicos de nuestro seminario, que es el promover el arte, la cultura, la ciencia y todo pues en beneficio de nuestra comunidad. Para despedir, pues ahora sí que Jaime Chávez. Pues a nombre de las Jornadas Vizcaínas el 2022, les agradecemos mucho este conversatorio interesante y están invitados a que sigamos en comunicación a lo largo de los meses. Gracias. Gobierno de México.